Buenos días, chicos. Hoy día vamos a hacer, el día de hoy vamos a hacer el repaso de lo que vimos de la semana pasada, que era crecimiento y decrecimiento exponencial. Entonces, ya. Ya, entonces como el objetivo era modelar los procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial de diferentes contextos. Entonces, lo que teníamos que aprender, lo que aprenderemos es comprender la diferencia que hay entre el crecimiento y decrecimiento exponencial a través de los gráficos de esta, aprender a identificarlos. Entonces, se le había planteado lo siguiente. Para que fuera un crecimiento exponencial, se le daba esta siguiente forma, donde yo tenía mi función, que era la que representaba como mi ecuación, y lo que yo tengo acá va a ser igual a lo que tengo acá. O sea que mi función está dada con respecto al tiempo sobre una base y de una potencia, en este caso elevado a un exponente, donde mi base tiene que ser mayor que 1 para que sea un crecimiento exponencial. Y luego tenía el decrecimiento exponencial, donde estaba de la siguiente y de la misma fórmula, pero mi diferencia era que mi base, que está elevado al tiempo, en este caso un exponente, tiene que ser valores solamente entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, yo acá le planteo el siguiente ejemplo. Una enfermedad se propaga rápidamente en los últimos años y cada mes se duplica la cantidad de contagiados del mes anterior. Entonces, si nosotros lo llevamos acá a una enfermedad, lo que está pasando hoy en día, en este caso en el coronavirus, lo que me dice es que se está propagando rápidamente, pero en este caso dice no en los años, sino que vamos a ponerle meses. En este caso, como estamos en los meses, meses. Entonces, en estos últimos meses se ha propagado sumamente rápido esta enfermedad. Entonces me dice que cada mes que pasa, se duplica la cantidad de contagiados del mes anterior. Y para poder yo sacar la cantidad de contagiados, debo aplicar la siguiente fórmula. Y está dado por C de T igual a 2 elevado a la T. O sea, C de T va a ser la cantidad de contagiados y igual a 2 veces, en este caso que se va duplicando, elevado a T. Entonces yo acá le planteo la siguiente tablita. Los meses. ¿Ya? Los meses va a ser a partir del mes 0, primer mes, segundo mes, tercer mes, y cada mes va a tener una cantidad de contagiados. Y si yo después lo quiero llevar a mi gráfico, por eso yo identifico que mi mes, por ejemplo, va a estar en el eje X, que va a ser acá como el eje X, y la cantidad de enfermos va a ser mi eje Y para yo después poder graficar. ¿Ya? Entonces, yo lo doy de la siguiente manera. Si yo me voy a mi tablita, lo voy a plantear de la siguiente forma. O sea que mi cantidad de contagiados va a ser igual a 2 elevado a la T. Entonces, si yo lo planteo de esta manera, C va a ser la cantidad de contagiados y 2 elevado a 3 va a ser mi función para yo encontrar. Entonces, si esto, yo genero mi tabla, donde esto va a ser los meses, y esto va a ser la cantidad de contagiados. Entonces voy a tener mi mes 0, mi mes 1, 2,
3, 4, 5, 6. Entonces, yo voy reemplazando mi fórmula. O sea, mi primer mes va a ser 2 elevado a la 0, va a ser igual a 1, por propiedad de la potencia. 2 elevado a la 1 va a ser igual a 2. O sea que el primer mes yo tenía 2 contagiados. Después 2 elevado a la 2, 4. 2 elevado a la 3, 8. 2 elevado a la 4, 16. Y 2 elevado a la 5, 32. Y 2 elevado a la 6, 64. Entonces, ese es mi cantidad a través de los meses, la cantidad de contagiados que he obtenido al transcurrir los meses. Entonces, si yo esto lo grafico y lo llevo a mi gráfico, yo acá voy a tener mi X que va a ser mi meses. Y acá yo voy a tener los números de enfermos. Va a ser mi eje. Entonces, mi mes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el mes inicial, que sería el mes 0, yo tenía un contagiado. Luego el mes primero tenía 2 contagiados. El segundo mes tenía 4 contagiados. Tercer mes, 8 contagiados. Entonces, si yo grafico esto, va a ser una curva exponencial. Entonces, ¿qué me indica de que esto es un crecimiento exponencial? El valor de la base. Porque según lo que me decía para que fuera, según la función, cuando era crecimiento exponencial, el valor de A, en este caso que era mi base, tenía que ser siempre mayor que 1. ¿Ya? Entonces, acá estamos frente a un crecimiento exponencial. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que yo presenté acá, esto que yo tengo acá, es lo mismo que dice la pizarra y el gráfico que yo tengo acá es el que acabo de graficar. Entonces, si yo grafico, ¿qué me doy cuenta? Que dice, es posible notar que a medida que aumenta la cantidad de meses, mi cantidad de contagiado va creciendo, va aumentando. Entonces, yo puedo decir que esto es un crecimiento exponencial. ¿Ya? Entonces, segundo ejemplo. Ahora lo vamos a ir haciendo, ya no está, este no está listo. Se lo vamos a ir haciendo ahora. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan trabajando, así como Martina dice, yo lo estoy haciendo en mi cuaderno, y varios dicen, no, lo estoy haciendo en mi cuaderno, es que ustedes vayan trabajando igual en su cuaderno. Yo les presento el ejercicio y ustedes automáticamente, ya, vamos haciendo la tablita. Voy leyendo, dice, un medicamento se elimina a través de la orina y la dosis inicial es de 3 miligramos. O sea, yo consumo un medicamento que tenía una cantidad, un contenido de 10 mg. Y la cantidad en el cuerpo, en T horas después, está dada por
a versus t, tiempo, es igual a 10 por 0,8 elevado a la t. O sea que a medida que va transcurriendo el tiempo, el medicamento se va a eliminar, porque cada vez que voy al baño y orino, ese medicamento se va. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Y para que el fármaco haga efecto, debe haber por lo menos 2 miligramos en el cuerpo, no 10. ¿Ya? Porque yo inicialmente lo consumí y no me va a hacer efecto porque tenía en mi cuerpo 10 miligramos. Entonces lo que yo quiero es que llegue a 2 miligramos. Y ahí recién me va a hacer efecto el medicamento. Por ejemplo, no sé, me duele la cabeza y cuando recién tenga 2 miligramos en mi cuerpo, se me va a pasar. Sí, antes no. Entonces la pregunta que me dice es, ¿cuál es la cantidad de fármaco restante en el organismo 2 horas después de la ingestión inicial? O sea, quiero saber que al transcurrido 2 horas, que después de que me lo tomé, ¿cuánto medicamento había en mi cuerpo? ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que hacer ustedes, chicos? Al tiro les comparto la... Sí, ahí me llegó John. Ahora sí me llegó. Sí, me llegó ya el correo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, en estos tipos de ejercicios, yo tengo que primero generar mi tabla. Entonces, la cantidad de gramos, esto va a ser la cantidad de medicamento, está dada por 10 por 0,8 elevado a la t. Ya copien eso, chicos, primero para poder hacerlo en la pizarra. La fórmula. Eso. La cantidad de medicamento está dado por esta ecuación. O sea, si yo quiero saber cuánto medicamento tenía tantas horas, tengo que hacer ocupar esa fórmula. Entonces me dan el tiempo, ¿ya? Yo les digo que le doy 3, 4, 5 y 6. Y el tiempo está dado en horas. Eso van a ocupar, ese tiempo. Eso es lo que ustedes siempre van a tener que hacer, una tablita. Y acá va a estar la cantidad de fármaco o el medicamento, que está dado en miligramos, mg miligramos. Entonces yo quiero saber, transcurrido 3 horas, cuánto medicamento yo voy a tener en mi cuerpo. Entonces para eso yo tengo que ocupar esa fórmula. Entonces, reemplazo 10 por 0,8, no 10,8. 0,8 elevado a la t, que en este caso va a ser igual a 3.
acá no hay problema que ocupen calculadora, porque en este caso a mí me interesa es que ustedes identifiquen y sepan hacer la tabla y luego graficar, ¿ya? Entonces acá solamente reemplazo 0.8, lo elevo al cubo y lo multiplico por 10. Y eso me da 5,12. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que lo anterior, pero solamente estoy cambiando los datos, nada más. Y reemplazándolo ya en esta ecuación. Y lo único que va cambiando es mi tiempo. Los demás, chicos, le dio 8. Seguro que le voy a... es 0,8. Recuerden que este es un decimal. 0.8 elevado al cubo por 10, 5,12. Es 5,12. A lo mejor está elevando mal en la calculadora. O repitan o multipliquen 3 veces 0,8. Eso mejor hagan. ¿Cuánto le da 3 veces 0,8? ¿Cuánto? 0,8 por 0,8 por 0,8. ¿Cuánto le da? Ya, y los demás, voy a empezar a preguntar a los que no me están respondiendo. ¿Cuánto le da 0,8 por 0,8 por 0,8? Ah, no, pero primero esto me da 0,500. 0,512. Y si lo multiplico por 10, me da 5,12. ¿Ya? Entonces está bien. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el tiempo 4. O sea, 10 por 0,8, pero ahora no lo voy a elevar a 3, sino que lo tengo que elevar a 4. Entonces, ahora 0,8, pero lo elevo a 4. O sea, lo repito 4 veces. Y por 10 me da 4,096. Chicos, la idea es que vayan todos ahí. Claro, ahí como Laura lo va haciendo, ¿sí? Bien, acá todos, yo he visto que varios están participando. ¿Sí? Todos tienen que ir haciendo lo mismo. Ahora ustedes vayan adelantándose y vayan sacando los demás si ya tienen lo otro. Ahora 0,8 y lo elevo, pero a las 5. 3,27. Ahora lo mismo, pero elevado a las 6. Elevado a las 6 por 10, 2,62. Y por último, el 0,8 por 10 elevado a las 7. 2,09. Ya deberían obtener
esos mismos resultados. Deberían llegar todos a esos mismos resultados. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto así, antes de que grafiquemos, ¿después de cuánto tiempo me va a hacer efecto el medicamento? Si yo dije que inicialmente, para que me hiciera el efecto el medicamento, en mi cuerpo tenía que haber 2 miligramos recién. ¿Qué es lo que está pasando con este medicamento a medida que transcurre el tiempo? ¿Aumenta o disminuye? Sí, después de 7 horas, recién me va a hacer, disminuye. ¿Y por qué creen que disminuyes si en el ejercicio anterior aumentaba? ¿Qué es lo que me cambia en este ejercicio con respecto al otro? ¿Cuál era la diferencia? ¿Ya? El otro era... ¿Qué es lo que hay de distinto con ese que el otro me hace aumentar y este me hace disminuir? Hay una cosa que yo le expliqué al principio de que me hacía la diferencia cuando el decimal. Sí. Cuando estoy trabajando con una base que es un decimal, en este caso, porque yo le explicaba que para que sea un decrecimiento es descendente, mi base que yo voy a ocupar de mi ejercicio va a ser un decimal. O sea, va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1. Entonces, yo automáticamente, si yo antes de hacer el ejercicio me doy cuenta que mi fórmula, o sea, que se me está presentando, hay un número decimal, significa que esto va a ser un gráfico de decreciente, porque mis valores van a ir disminuyendo. Pero si mi base es un valor mayor que 1, yo sé que va a ser una curva creciente, que va a ir aumentando. Entonces, si yo esto lo grafico, recuerden que este es el tiempo y acá está los miligramos en mi cuerpo. Al cabo de 3 horas, yo tenía 5, voy a ponerle ahí pasadito 5, porque 5,12 está como entre el 5 y el 6. 5, 6. Entonces, al cabo de 3 horas, yo tenía en mi cuerpo 5,12 miligramos. Ahí. Al cabo de 4 horas, ya tenía 4,96. Por acá. Al cabo de 5 horas tenía 3,27. O sea, voy bajando, si se dan cuenta. Al cabo de 6 horas tenía 2,62. 2,62 está como por acá, lo voy a hacer. Y al cabo de 7 horas tenía 2,09, más cerca del 2. Entonces, si se dan cuenta, esta curva, bueno, a mí me salió ahí más o menos choca la curva, pero esta curva va hacia abajo, o sea, va disminuyendo. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? En esta parte, esta cuestión es graficar y rellenar tablas. Nada más
y ver si la curva es un creciente o es decreciente. ¿Ya? Lo demás, Álvaro, Benjamín, Brisset, Consuelo que no me responde, Fabiola tampoco me ha hablado, Jeremy tampoco. El Oscar no me ha hablado para nada, no está, no sé si se fue el Oscar. Tampoco ha hablado el Oscar, está durmiendo el Oscar. No ha respondido nada. Y la Paula Musi, el René tampoco ha respondido. Ya, chicos, si no entienden, tienen que decir, no, profe, no entendí, y ahí lo repetimos. La idea es que no se queden con las dudas. ¿No entiende la gráfica? Ya, la gráfica, tengo que ir poniendo los valores, si se dan cuenta, acá abajo es mi tiempo. 3, 4, 5, 6, 7 son los valores que yo tengo acá. Y en este lado van a ir la cantidad de mg. Entonces, en el fondo yo tengo que unirlos, porque estos son como puntos. El primer punto que yo tengo que graficar, que es este punto es el 3,5,12. Se unen. Cuando el tiempo sea 3, ¿cuánto va a valer cuántos miligramos va a haber? Acá, 5,12. Y se unen los puntos. Este es de gráfica. ¿Ya? Ahí vamos a hacer después más gráfico para que vayan entendiendo. A lo mejor no se recuerdan cómo graficar. Cuando tengo 4 en mi cuerpo, ¿cuánto tengo que buscar en este eje? 4,96. O sea, 4,96 significa que está entre el 4 y el 5. Yo lo hice ahí entre medio. Entonces, 4 subo y busco hasta el 4,96 y uno los puntos. Y así voy juntando para poder generar mi gráfica. ¿Se entiende, Natalie? Después vamos a hacer otro más para que mañana se entienda y yo poder darle las actividades para que lo puedan hacer. Ya, para ahí mandarle la actividad de que ustedes me lo hagan y me la manden.